Hola, soy Laia y les hablo desde Lesbos. Bueno, les cuento que esta semana hemos podido confirmar que la posibilidad de obtener Open Car, es decir, la posibilidad de poder salir de la isla, pues ha desaparecido de forma legal. Es decir, con la antigua ley las personas que eran mujeres embarazadas, madres solteras, mayores de 65 años, víctimas de tortura, personas que tenían el síndrome de postestrés traumático, bueno, pues podían tener esta opción de tener posibilidad de salir de la isla, pero parece que ahora ya no. De hecho, ya lo habíamos empezado a ver, pero no estaba como confirmado. Habíamos visto personas que con la antigua ley tenían la Blue Card y luego, al renovar ahora con la nueva ley, les habían puesto el Red Stamp, es decir, que no podían salir de la isla, pero realmente parece que está confirmado. Así que da la impresión de que va a ser a nivel discrecional y que no sabemos muy bien quién y con qué criterios va a poder decidir quién puede salir y quién no de la isla. Otra noticia que hemos tenido esta semana es que el programa de Metadrasis sobre tortura ha finalizado. Este programa consistía en que venían aquí a la isla durante un tiempo, esta ONG griega, para hacer certificados de tortura. Es decir, para poder certificar que una persona había sido víctima de tortura, y este es uno de los requisitos, digamos, para obtener la protección internacional. Aparte de esto, este fin de semana pasado tuvimos un encuentro de mujeres, súper interesante con una mujer kurda de Genealogy. Fue un espacio de intercambio muy bonito donde trabajamos el tema de la feminidad, de lo que es ser mujer, también obviamente del tema de la opresión del Estado, del patriarcado, y también sobre todo focalizando mucho en la necesidad de organizarnos, de estar organizadas, y de conocer más las raíces de las mujeres, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Fue un trabajo muy interesante. Las mujeres afganas con las que participaron estaban muy emocionadas realmente de que una mujer kurda pues les contara cómo es la lucha por allá y cómo se están organizando en Rojava sobre todo. Y finalmente contarles que este sábado, mañana, está prevista una manifestación que está promovida por el sindicato por la Asociación de Trabajadores de las ONGs de Lesbos, por los grupos antifascistas de la isla. Creo que también se va a sumar en un movimiento estudiantil y alguna entidad más. La idea es un poco de locales y refugiados pidiendo pues la salida de la isla, la apertura, ¿no?, de las fronteras. Bueno, un poco una manifestación para dar soporte a estas manifestaciones que hubo hace dos semanas, también para dar soporte, ¿no?, a las personas que sufrieron ataques fascistas y demostrar también pues que Lesbos es antifascista. Bueno, es un poco una manifestación bastante mixta, bastante plural. Vamos a ver cuánta gente se convoca y cuánta gente finalmente viene. Y nada, ya les haremos el reporte la semana que viene. ¿Vale? Bueno, buena semana. Chao. Hola, soy Elena, una de las voluntarias que está actualmente en Patras. Bien, en primer lugar os introduciré un poco cómo está la situación esta semana aquí. Como ya sabéis, los chicos viven en 3 fábricas que están muy cercanas al puerto. Creemos que esta semana el número de personas que viven aquí ronda las 140, ya que esta semana más personas han conseguido llegar a Italia a través de los ferries, como ya os hemos explicado en otros audios, escondidos en las ruedas, en la parte de abajo o incluso en la parte de arriba de los ferries que llegan hasta Italia.
Y también hay algunos otros chicos que han decidido volver a Atenas para intentar cruzar la frontera por la vía serbo-croata, o también que han abandonado las factories para intentarlo por otras vías, ya que algunos consideran que cruzar la frontera a través del puerto es muy complicado. Bien, también queríamos comentaros que esta semana han aumentado los episodios de violencia por parte de la policía y el comando del puerto. Los diferentes chicos han compartido con nosotros episodios que han vivido durante la semana de violencia, y también en algunos casos les han llegado incluso hasta romper los teléfonos móviles. También compartir con vosotros que 2 días atrás pudimos observar cómo uno de los coches de policía realizaba una persecución a un grupo de chicos que estaban volviendo desde el puerto a las factories, y los persiguieron con el coche en el parking que hay delante de la fábrica. Bien, bueno, yo soy enfermera, entonces ahora os hablaré un poquito de la situación actual de la asistencia sanitaria. Consideramos que esta semana han aumentado los casos de chicos que han necesitado asistencia, sea por esguinces, luxaciones, muchas heridas infectadas. También han aparecido nuevos casos de sarna y algunos chicos con fiebre. También creo que en el audio anterior os introdujeron que algunos de los chicos tenían bastantes problemas mentales, sobre todo debido al largo viaje que han sufrido hasta llegar aquí a Patras, y es por eso que esta semana nos hemos puesto en contacto con una asociación local que brinda ayuda psicológica. Entonces estamos intentando gestionarlo, ya que es realmente complicado, sobre todo por el hecho de que no disponemos de traductores que hablen farsi, que es la lengua principal de los chicos. Por otro lado, también comentar que hemos seguido acompañando a diferentes chicos al hospital, esta semana a 7 en concreto, y hemos estado con ellos y les hemos ayudado con las gestiones de papeles, ya que en el hospital, a pesar de que finalmente nos acaban atendiendo, muchas veces los chicos sufren discriminaciones racistas, y por parte del hospital nos ponen muchos impedimentos a la hora de acceder a diferentes pruebas o algún tipo de atención más especializada. Bien, como ya comentamos, perdón, en otros audios también seguimos acompañando a los chicos durante el proceso para conseguir asilo legal aquí en Grecia, ya que muchos están teniendo dificultades para poder renovar la Asylum Card, en tanto que para renovarla les piden tener una residencia aquí en Patras, en Grecia, y incluso en algunos casos donde los chicos sí quieren asentar una vida en Grecia, hay muchas dificultades para poder acceder a un alquiler y todo lo que eso conlleva. Bien, también queríamos comentar que aparte de la asistencia sanitaria esporádica que brindamos, también estamos haciendo algún seguimiento de algunos chicos que en semanas anteriores tuvieron que acudir al hospital por infecciones más severas en la piel, y estamos observando ciertas mejorías y estamos bastante contentos por ellos, ya que, como ya sabéis, las condiciones higiénicas no son adecuadas, así como disponemos de muy poco material para poder realizar este tipo de asistencia. En el audio anterior también nos introducimos los distintos problemas que estábamos teniendo con el Homeless Shelter, que es un lugar aquí en Grecia que representa que acoge a las personas en riesgo de exclusión social. Y bueno, principalmente desde este centro nos hemos encontrado con actitudes racistas por parte de los organizadores, ya que nos dicen que no quieren a ese tipo de gente porque los refugiados ya disponen de otros recursos, como son los campos de concentración, y que por eso no quieren que estén aquí. Después de haber tenido distintos episodios y discusiones con ellos, hemos sabido que actualmente disponen de 93 camas vacías, y que a pesar de esto siguen poniéndonos impedimentos para poder entrar. Bien, bueno, esto es un poquito la situación actual. También nos queríamos dar las gracias por los que nos seguís.
Hola a todos y todas, aquí Javi again, desde Velika Kladuša, sí, con el resumen semanal de las noticias. En el último podcast ya os comenté que estábamos fuera de la ciudad y bueno, quería pasar a narraros el clima hostil que vivimos esta última semana, en la que fuimos testigos del arribo de camionetas de fuerzas especiales, de policía fronteriza y de patrullas de toda la región, con agentes dispersos en los espacios públicos como la plaza, la estación de bus o mismo en las cafeterías y puntos de encuentro de migrantes. Aumentaron los controles sobre el personal y los voluntarios locales y extranjeros de las organizaciones que están en el terreno y también sobre gente que caminaba por las calles, incluso sobre periodistas que estaban cubriendo la crisis migratoria. Y bueno, todo esto como resultado de una protesta que distintos sectores de migrantes tenían pensado hacer el sábado pasado frente a la frontera con Croacia para denunciar, evidentemente, la violencia, las golpizas, los robos y las torturas que sufren por parte de la policía croata cuando intentan cruzar la frontera haciendo el game, y también más adelante cuando son detenidos en diferentes ciudades de este país. A pocos días de la marcha, la ciudad se militarizó, se instauró una suerte de toque de queda, con plazas y calles vacías y mucha presión de las fuerzas de seguridad a todas las asociaciones que operan en Kladuša. Finalmente, la protesta se redujo a unos cientos de manifestantes en el interior del campo de refugiados de Miral, donde viven unas 1000 personas en un espacio con capacidad de no más de 700. Si bien existieron algunos roces con la policía local, la cosa no pasó a mayores. Y a raíz de varios episodios, nuestro grupo decidió reducir la actividad y la visibilidad en la ciudad, algo que nos apenó mucho por la necesidad de la gente y la cantidad de pedidos que recibimos de alimentos, ropa, sacos de dormir y demás artículos. Y aún así, poco estamos reorganizando el día a día y las áreas de trabajo, y en estas jornadas además recibimos de parte de Open Borders Caravan una gran donación de chaquetas, zapatos y botas, pantalones y camisas de todas las tallas, lo que nos alegra de sobremanera y desde ya nos obliga a agradecerles a todos sus responsables. Aún así, seguimos con escasez de sacos de dormir y de mantas, que son muy necesarias ahora. Y aparte, en otro orden de cosas, seguimos registrando casos de pushbacks que, según nos cuentan esta última semana, han sido más violentos. Entre otros reportes, un grupo de 2 personas fueron forzadas por la policía croata a cruzar el río y regresaron a la ciudad con sus ropas mojadas, sin abrigo. Otros denunciaron golpizas con bastones, otros regresaron a Kladuša con dedos, brazos y codos hinchados, marcas en el rostro, incluso una persona regresó con un corte profundo en la cabeza. A esto se suman testimonios que acusan el robo de dinero, de teléfonos personales, la sustracción y destrucción de ropa, alimento, tiendas y mochilas. Para terminar, contarles que seguimos con el ánimo bien arriba, y uno de los motivos es porque recibimos mensajes de agradecimiento de varias personas que pudieron llegar a Italia, Francia y que ya están trabajando. Y entre otras buenas noticias, tenemos una nueva voluntaria con mucha experiencia en el terreno y bien predispuesta a pasar del momento especial que atravesamos. Así que esto es todo. El equipo de Velika Kladuša los saluda y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hola, soy Selene desde Sid, de No Name Kitchen, y eso es el audio de la segunda semana de que estoy aquí. Y un chico murió en la frontera croata. Cuando preguntamos a los demás cómo, y los chicos le respondieron la policía. Y con esta noticia comienza nuestro día del 13 de febrero de 2019. No deberíamos sorprendernos, pero cada vez es una nueva derrota y una nueva injusticia. Desafortunadamente no tenemos otras informaciones sobre este incidente, pero fue un chico que nos dio esa información, pero es muy difícil obtener más actualizaciones. Hace el mediodía, 2 otros chicos nos llamaron por vídeo, estaban regresando de Croacia, caminaban en una mañana soleada, sonriendo, pero no es un paseo agradable en el campo como podría parecer por sus caras felices. Aunque el sol hace todo más agradable, por sus caras se pueden ver cuánto se han acostumbrado a esta pequeña rueda.
Al día siguiente intentamos recibir la nueva furgoneta desde los colegas de No Name Kitchen en Bosnia y uno de ellos se fue anoche. Se suponía que llegaría a las 10 de la tarde y no tuvimos noticia al principio. Nos llamó preocupado que no hubiera logrado de cruzar la frontera y le decimos que lo probara todo. Y probó con 4 diferentes fronteras y a medianoche nos dijo que la camioneta fue bloqueada en todas las 4. Las mantas, la ropa y la comida que llevaba consigo, todo era ilegal. A la mañana siguiente decidimos intentar encontrarlo directamente en Croacia, pero no solo volvemos con las manos vacías, sino que con una tropa de gente siguiéndonos, empezando a tomar informaciones sobre la matrícula del coche y a tomar fotos de nuestro encuentro. El 14 de febrero nos dirigimos al nuevo punto de encuentro que hemos elegido, que ya no es posible ir a la ocupación habitual. Llevamos algunos días utilizando este lugar y hasta ahora no hemos tenido ningún problema con la policía, pero ese día, durante la noche, llegó la policía haciendo un gran ruido con sirenas y luces, ni siquiera salió del coche, no quería hablar con nosotros, pero empezó a suceder algo aún más absurdo. Una verdadera persecución. Intentaron perseguir con los coches a los chicos que huían, intentando atraparlos y llevárselos consigo. Por suerte no lo consiguieron, pero la escena fue realmente tragicómica. La seguridad de una fábrica de gente nos dijo que también que es hora de buscar otro lugar otra vez. Seguimos yendo siempre en el mismo lugar por algunos días y aún no tuvimos algún problema con la policía hasta cuando el 17 de febrero, mientras algunas voluntarias estaban durante el turno de la mañana, la policía estaba allí esperándonos y tuvo un comportamiento más agresivo de lo habitual, empezando a gritar y a empujar físicamente a las chicas contra y dentro de la camioneta. Siempre al mismo momento, la policía logró capturar 2 chicos de los squad. Siempre el 17 de febrero, finalmente, nos las arreglamos a recuperar la camioneta de nuestros colegas. De Bosnia llegaron 2 chicos, uno de los cuales se va a quedar aquí en Sid porque la situación en Bosnia es aún más drástica. Los chicos voluntarios fueron arrestados después de una redada en sus casas y muchos de ellos ahora se fueron por algunos días de Velika Kladuša. Ayer hemos encontrado un nuevo lugar que parece muy bonito para nuestros encuentros y esperamos que funcione. Y eso es todo para esta semana. Hasta la próxima. Selene.